Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jesús Nedme. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el síndrome lumbociático. Se sabe que el síndrome lumbociático es un síndrome doloroso que afecta más del 70% de la población alguna vez en la vida y genera el 13% de ausencia laboral por enfermedad. La incidencia anual es mayor al 45% en hombres entre 35 y 45 años. El 90% de los episodios ceden dentro de unas 6 semanas. Menos del 7% de estos desarrollan un dolor lumbar crónico. Y en la atención primaria, un 1% se debe a causas neoplásicas, 4% a fracturas por aplastamiento y de un 1 al 3% por protrusión discal. Las estructuras capaces de producir dolor lumbar son las vértebras. En las articulaciones tenemos el disco intervertebral y las articulaciones interapofisiarias posteriores. También los ligamentos, los músculos y sus fascias y las raíces nerviosas de las cuales hablaremos hoy. A nivel de la consulta médica general, la historia del dolor y el examen físico cuidadoso nos van a permitir una primera distinción entre tres posibilidades. Estas serían dolor o molestias lumbares menores que son de carácter mecánico, postural o tensional, el dolor radicular y el dolor neoplásico u otro síntoma de alarma. En los datos recolectados en la historia clínica y la exploración física, nos vamos a poder distinguir entre síntomas menores y síntomas de alarma. Por el lado de los síntomas menores tendríamos molestias dolorosas, contractura muscular, un examen neurológico normal y una RX simples normales que nos llevarían a un diagnóstico de un dolor de origen mecánico, tensional o postural, en el cual el tratamiento es un tratamiento sintomático. En los síntomas de alarma tendríamos el dolor en reposo o nocturno, baja de peso, sensación febril, rigidez matinal acompañada de poliartralgias, un dolor agudo persistente, un dolor prolongado o evidencias de un déficit neurológico del paciente. A través de exámenes complementarios como la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, nos podríamos encontrar con un origen dado por fracturas patológicas en neoplasia o de origen osteoporósico, en espondilodicitis, también pelviespondilopatía o la compresión neural. Basados en las características del dolor, podríamos dar como diagnóstico sindromático un síndrome de dolor lumbar puro o un síndrome de dolor lumbociático. En el síndrome lumbar puro, el dolor está localizado en la zona lumbar y es de tipo axial o paravertebral. Puede ser uni o bilateral, en franja o cinturón, y puede tener una irradiación hacia las sacroiliacas o glúteos, no sobrepasando su pliegue distal. Este se asocia con contractura muscular y rigidez vertebral generalmente. En el síndrome de dolor lumbociático, a la lumbalgia descrita anteriormente se le agrega una irradiación que sobrepasa el pliegue del glúteo. Y hay que diferenciar la estructura neural que está siendo estimulada, ya que puede estar produciéndose una lumbociática esclerotógena o una lumbociática radicular. En esta imagen observamos la localización y la irradiación del dolor de los dos síndromes mencionados anteriormente. En el síndrome lumbociático esclerotógeno se activa el nervio sinovertebral recurrente junto o los ramos comunicantes grises, los cuales inervan el saco dural ventral, el anillo fibroso posterior y las facetas articulares. Por lo tanto, el dolor está referido al glúteo, muslo y rodilla. Este es de carácter profundo, impreciso y más proximal, provocando posiciones sostenidas prolongadas, como el de cúbito prono o de pie. No hay déficit muscular sensitivo ni déficit en los reflejos osteotendinosos. En el síndrome lumbociático de origen radicular, las manifestaciones clínicas son metaméricas.
de carácter preciso y alcanzan pierna, tobillo y pie. Comprometen también los músculos del miómero correspondiente y en estos cuadros existe hipo o arreflexia. La magnitud del dolor se relaciona con el grado de inflamación de la raíz y del ganglio dorsal. Y el déficit motor, sensitivo y de los reflejos están relacionados con el grado de compresión de los elementos neurales. Existen dos tipos, la lumbociática radicular irritativa y la lumbociática radicular compresiva. En la primera, la alteración tisular es bioquímica y en la segunda es biomecánica, lo que significa un conflicto continente-contenido con compresión neural. En el síndrome radicular irritativo, este corresponde a una radiculitis secundaria a la filtración de neuropéptidos a través del anulus fibroso o a la extrusión menor de fragmentos nucleares. En ella el dolor es intenso y los signos de la SEGE y el test de elevación de pierna extendida son positivos desde los primeros grados. El déficit motor es poco relevante y existe hipoestesia cutánea frecuentemente. El test de elevación de pierna extendida lo veremos más adelante en esta presentación. En este síndrome, las imágenes de tomografía axial computarizada y resonancia magnética muestran una protrusión difusa discal que se informan como hernias, siendo un evento normal del proceso degenerativo discal. Las radiculopatías irritativas son de tratamiento médico y en estos casos la cirugía está contraindicada. En el síndrome radicular compresivo, la compresión de una raíz y o su ganglio dorsal pueden expresarse solo con dolor, en este caso moderado. Cuando el dolor se vuelve intenso, se asocia a inflamación perirradicular por extrusión nuclear masiva y el dolor sigue claramente un dermatoma. Las paresias, por otro lado, afectan a los músculos del miómero de la raíz comprometida. En el examen físico, en la inspección, evaluaremos la marcha del paciente, buscando en ella la simetría de los pasos, la altura de los mismos, la distancia con la que se desplaza cada uno de los pies a través de los pasos y el punto de apoyo del pie. Buscar también en su actitud corporal si el paciente presenta alguna inclinación en su columna, así como también evaluar la habilidad para el paciente de desplazarse a través del medio. Buscaremos si el paciente adopta alguna postura antálgica, ya sea parado, sentado, a la hora de dormir, en decúbito dorsal. También si existen señales o signos de rigidez lumbar y contracturas musculares. Es de gran utilidad el signo del taconeo. Este es de gran valor en las neoplasias, infección y en el aplastamiento osteoporótico. De él hablaremos más tarde. Cuando hablamos de la palpación, evaluaremos los puntos dolorosos a nivel vertebral y ciático. También verificaremos si existen las contracturas musculares y buscaremos sobre la hiperreactividad muscular, lo cual puede ser indicativo de un componente psicógeno, especialmente en esos cuadros de pacientes crónicos. En el examen neurológico básico vamos a indagar sobre la disfunción de la marcha por la paresia de los miómeros. A nivel de L4 buscaríamos la incapacidad de marcha en talones por la paresia del músculo tibial anterior. Si el problema se encuentra a nivel de L5, la marcha en talones sin extensión de dedos por compromiso del músculo extensor del primer dedo y del común de los dedos. Y a nivel de la primera raíz sacra, la incapacidad de la marcha en punta de pies, por pérdida de la fuerza de los sóleos y del gastrocnemius. En la consulta nos podemos valer de las pruebas de tensión del nervio ciático para evaluar si existe compromiso del mismo. Uno de ellos es el test de elevación de la pierna extendida, en el cual el paciente en decúbito dorsal, la mano del examinador se coloca bajo el talón y se eleva la extremidad paulatinamente con la rodilla extendida hasta generar dolor, evaluando el grado en el que éste se produce.
Cuando esta maniobra da un signo contralateral, es de gran valor diagnóstico, ya que se reproduce una raquialgia en la extremidad contralateral. También tenemos el signo de la segue, muy parecido, en el cual con el paciente en decúbito dorsal, con la cadera y rodilla en 90 grados, se extiende la rodilla y se origina un dolor en la pierna y en el muslo, resultando así como la maniobra positiva. Para poder llegar a la indicación de la resolución quirúrgica de este síndrome, debemos cumplir con varios criterios. Estos se basan en la evidencia clínica de que existe una compresión neural. Esto sería una paresia miomérica, también un dolor radicular inequívoco que sigue una distribución metamérica y un signo positivo de tensión neural, así como también unas imágenes concordantes, llámese así tomografía axial computarizada o resonancia magnética. Esta fue toda mi presentación y espero les sea de utilidad a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo.